Hola chicos, buen día para todos, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a avanzar con la resolución de nuestros ejemplos. Anteriormente, para repasar un poco, nosotros lo que veníamos haciendo es, a partir de una consigna, armamos un diagrama de flujos, como este que tenemos acá, y luego a partir de este diagrama de flujos, convertíamos el algoritmo a instrucciones en código ensamblador. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de compilar el código. ¿Sí? Recuerden, este diagrama de flujos que tengo acá es uno que utilicé en un video anterior. Este ejemplo es un ejemplo que digamos que me inventé yo. No es igual a ninguno de los que han hecho ustedes, es muy similar. Eh, entonces, este ejemplo teníamos el diagrama de flujos y lo habíamos convertido en el mismo video que habíamos hecho a un programa en lenguaje ensamblador. ¿Está bien? Que es este que tenemos acá. Lo que tenemos que hacer ahora es compilar el programa, que si recuerdan, después revísenlo en uno de los apuntes que les dimos con el profe. Compilar el programa quiere decir transformar este lenguaje ensamblador, ¿sí? Transformarlo en un lenguaje máquina, es decir, el lenguaje máquina es un lenguaje que puede interpretar los microcontroladores, que es un lenguaje compuesto por unos y ceros, ¿sí? Es un lenguaje binario. Tenemos que transformar este código al lenguaje binario. Para hacer eso necesitamos un software que va a ser un compilador que se va a llamar MPLAB, ¿sí? Este que tengo acá. Yo se los voy a pasar para que ustedes lo puedan instalar en sus computadoras, que lo tienen que hacer para poder resolver los ejercicios. Entonces, una vez que compilemos nuestro programa, nuestro código con este programa MPLAB, ¿sí? Nos va a generar un archivo que va a ser un archivo binario donde va a estar el programa compilado y lo vamos a ejecutar con el otro software que es Proteus, que yo creo que ustedes ya lo manejan, y que en el Proteus propiamente vamos a simular realmente, vamos a armar el circuito eléctrico, a cargar ese archivo máquina, ese archivo lenguaje máquina, y vamos a simular y verificar que se cumpla el algoritmo que se propuso en un principio. Vamos a arrancar con el MPLAB, ¿sí? Yo lo voy a abrir y ahora yo les voy a enseñar paso a paso cómo crear un nuevo proyecto para poder trabajar con este programa. Es importante que respeten el paso a paso que yo voy a hacer, porque si se saltean algún paso, después van a tener errores o el programa no les va a funcionar. ¿Está bien? Entonces, una vez que lo abrimos, nos van a aparecer estas ventanas todo vacío. Tenemos que primero crear un proyecto, ¿sí? Para eso nos vamos a Project Wizard, ¿sí? Que sería creador de proyecto. Nos va a dar una ventana de bienvenida, le ponemos siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, acá donde dice device, que sería dispositivo, tenemos que escribir cuál es el PIC que nosotros vamos a usar. Si se fijan, hay una lista con un montón de PICs, ¿sí? Nosotros por ahora vamos a usar el PIC 16F84A, ¿sí? Lo van escribiendo con el teclado, acá abajo les aparece en la lista, seleccionan y le dan clic a siguiente. En esta opción no tienen que tocar nada, ¿sí? Tienen que asegurarse que la suite de herramientas sea esta que está acá, pero les repito, no hay que tocar nada, esto de una siempre va a estar configurado. Ponemos siguiente. Acá nos dice dónde tenemos que crear el proyecto y tenemos que asignar dos cosas: la ubicación, en qué lugar de nuestra compu lo vamos a guardar, y el nombre. Le damos a buscar y acá esto que les voy a decir ahora es importantísimo. Tienen que hacer siempre una carpeta para cada proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este programa MPLAB genera muchos archivos para cada proyecto, ¿sí? Entonces necesitamos que esté todo ordenado dentro de una carpeta que esté dedicada exclusivamente al ejercicio que vamos a realizar. Si no, nos va a quedar todos los archivos sueltos y es un lío. Entonces lo primero que voy a hacer, una vez que se abre esta ventanita, es crear una carpeta donde voy a guardar mi proyecto. ¿Está bien? Entonces creo una carpeta, el nombre es a elección de ustedes, ¿sí? Yo le voy a poner proyecto 1, no es muy importante el nombre. Abro la carpeta
Y acá dentro se va a guardar el proyecto y ahora sí tengo que escribir qué nombre quiero que tenga el proyecto. Repito, el nombre lo eligen ustedes, pero siempre es recomendable que esté relacionado con el contenido del programa. ¿Sí? Traten de poner nombres acordes a lo que estamos haciendo, no cualquier cosa, porque después se complica un poco. Entonces yo lo voy a poner, vamos a ponerle en este caso mismo nombre que la carpeta, proyecto 1. Bien, entonces acá ya me queda configurada la ruta y me queda configurado el nombre del proyecto. Siguiente, acá en este paso yo puedo agregar archivos. Por ahora nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a agregar ningún archivo. Siguiente, acá tengo un resumen, finalizar. Ahora ya tengo mi proyecto creado. ¿Está bien? Una vez que tengo el proyecto creado, yo necesito decirle al programa cuál va a ser, decirle al MPLAB, al software, cuál va a ser mi programa, cuál va a ser mi código, digamos. ¿Está bien? Que sería el archivito que yo les había mostrado por acá. Esto. ¿Sí? Tengo que cargar todo este código a este software. ¿Está bien? Para eso tengo que crear un nuevo archivo. Me voy a File, New. ¿Sí? Crear nuevo archivo. Se me va a abrir esta ventana en blanco, ¿sí? Que no tiene nada. Acá lo que tengo que hacer es, o bien empiezo a escribir el código, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ¿sí? Si no, como hice yo, ya lo había escrito antes en la resolución anterior. Entonces copio, esto es un archivo de texto común, copio este texto y lo pegamos acá. ¿Sí? Una vez que copio y pego el código que tenía escrito anteriormente, importantísimo, antes de continuar, tengo que guardar este archivo. Recuerden que este archivo yo vine acá, File, New, y creé el archivo. Este archivo todavía no tiene nombre y no está guardado en ningún lugar. Tengo que darle un nombre y guardarlo antes de continuar. Para guardarlo entonces, teniendo seleccionada la ventana, voy a Archivo, Guardar como. Y acá es importantísimo. Tengo que ir a la misma carpeta donde está el proyecto. Yo había hecho una carpeta que se llamaba Proyecto 1. Entonces, me dirijo a esa carpeta. ¿Sí? Le tengo que poner nombre. Repito, le pueden poner el nombre que quieran. Yo, por costumbre, le voy a poner el mismo nombre que el proyecto. ¿Sí? Proyecto 1. Y es importantísimo, tenemos que escribir .asm. ¿Sí? Esto es el .asm es una extensión de archivo, es una forma de decirle al MPLAB qué tipo de archivo es este que estoy guardando. ASM viene de assembler en inglés, ¿sí? Acá en tipo también tengo que aclararle assembly source file. Y acá, importantísimo, hacer clic en esta opción que dice agregar archivo al proyecto. ¿Sí? Le hago clic, le doy a guardar y ahora fíjense que cambia todo. ¿Cómo nos damos cuenta que el paso que hice está bien? De dos formas. Primero vemos que ahora las distintas palabras tienen distintos colores. ¿Está bien? Eso quiere decir que esto ahora ya es un archivo de programa, ¿sí? En lenguaje ensamblador. Y segundo, también importante, en esta ventanita que tenemos acá, ¿sí? Donde en la carpeta que dice archivo fuente, source quiere decir fuente, tenemos asignado el archivo proyecto 1 ASM que creamos recién, ¿sí? Si en esta carpeta yo no tengo nada, entonces voy a tener errores más adelante. Me tengo que asegurar que en esta carpeta siempre haya un archivo. ¿Está bien? Si les llega a suceder que esta ventana no está, no la ven, ¿sí? Se tienen que ir a View, Project, acá estaba más cerca de lo que pensaba, ¿sí? Les repito, si esta ventana no la ven, se van a View, Project y les vuelve a aparecer. ¿Estamos? Y les repito, asegúrense siempre que acá haya un archivo que, fíjense, yo lo cierro, este archivo le doy doble clic y este va a ser el archivo que siempre tenemos que escribir el código. ¿Estamos? Bueno, entonces, ustedes verán, este código es exactamente igual al que yo les mostré en el video.
con la diferencia que le agregué dos instrucciones muy importantes, ¿sí? El código que vieron en el video va de acá hasta acá, ¿sí? Todo esto está perfectamente explicado en el video y en los ejercicios anteriores. Lo que tuvimos que agregar, que es importantísimo, es esta instrucción org0 y esta instrucción end. ¿Estamos? No me voy a tener a explicar bien en detalle qué quiere decir org0, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero sepan que de ahora en más todos los programas que hayan tienen que respetar esta estructura. Primero escribir org0, después todo el código. Recuerden que lo primero que se hace en el código siempre es definir los trees, ¿sí? El resto del código, y después la palabra clave end, que se darán cuenta que end quiere decir terminar, ¿sí? Acá indicamos que este es el final de nuestro código. ¿Estamos? Bueno, y a esto lo que le tenemos que agregar también, que me estaba olvidando, antes del org0, tenemos que incluir una librería, un archivo que va a contener algunas variables importantes que vamos a usar, ¿sí? Escribimos numeral include, ¿sí? Y entre comillas tenemos que ir para el caso de nuestro PIC P16F84A.inc, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es, primero, include quiere decir incluir en inglés, ¿sí? Es decir, le estamos diciendo al compilador, al MPLAB, a este programita, que antes de transformar todo esto al lenguaje máquina, que incluya todo lo que está escrito dentro de este archivo, ¿sí? P16F84A es un archivo que está físicamente en la compu. A ver si lo encuentro yo. Yo lo tengo por acá. Acá hay un montón de archivos. Acá, ¿sí? P16F84A, ¿sí? Este archivo a su vez tiene un montón de declaraciones, ¿sí? Que después vamos a ver qué quieren decir, ¿sí? Entonces es importante que esto esté. Ustedes recuerdan que en el apunte que vimos, uno de los primeros, dijimos que había una memoria RAM donde se almacenaban ciertas variables, y esa memoria RAM tenía una parte que estaba reservada y una parte que estaba libre. Dentro de la parte reservada había registros específicos, por ejemplo, el registro status, ¿sí? Que si recuerdan, el registro status ocupaba el lugar 3 de la memoria. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, la instrucción bsf status rp0, ¿sí? El compilador, el MPLAB, cuando lee status, tiene que saber en realidad status en qué parte de la memoria está, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace para saberlo? Va a leer en este archivo 16F84A.inc, que es este que tengo acá, y va a buscar la palabra status. Vamos a ponerlo más grande. Va a leer la palabra status, ¿sí? Que está acá, palabra status, y ven que dice EQ3, quiere decir que status está en la parte, en el registro número 3 de la memoria RAM. ¿Está bien? Entonces el compilador, cuando lea la palabra status, en realidad va a estar interpretando el número 3. ¿Estamos? Y acá en este mismo archivo, fíjense que está por A, por B y un montón de registros que vamos a usar. Los trees, ¿está bien? Es decir, cuando el compilador lee la palabra trees B, se va automáticamente al archivo P16F84A, busca por B y sabe que por B en realidad lo va a interpretar como un 6 en hexadecimal. ¿Estamos? Por eso, si uno no escribe este archivo, el compilador no entiende qué quiere decir status, no entiende RP0, no entiende 3B, no entiende nada. ¿Estamos? Bueno, entonces, en resumen, al código que vimos anteriormente, ¿qué le tenemos que agregar? Le tenemos que incluir la librería, le tenemos que agregar esta línea org0 y al final de todo tenemos que agregar end. ¿Estamos? Y ahí tenemos nuestro código completo. Una vez que pegamos el código en este archivo, nos aseguramos que aparezca acá y que aparezcan las palabras en colores diferentes. Vamos a configurar el software para que pueda compilar exitosamente.
Vamos acá donde dice configure, ¿sí? Y configuration bits. Nos sale esta ventanita. Tenemos que destilar esta opción que dice configuration bit setting code. La destilamos, nos va a tirar una advertencia, le ponemos a aceptar. Y acá tenemos que configurar ciertas opciones. La primera, tenemos que configurar el oscilador. Nosotros vamos a usar, esto más adelante lo vamos a ver mejor, pero hay diferentes tipos de osciladores. En el apunte está cuál es la función del oscilador. Y tenemos que seleccionar qué tipo de oscilador vamos a usar. Nosotros vamos a usar un oscilador cristal que se abrevia con la palabra XT. ¿Sí? Después, el Watchdog Timer es una opción que nosotros lo vamos a deshabilitar. Y el Power Up Timer es una opción que la vamos a habilitar. Después, más adelante, no se preocupen por esto, vamos a entender bien para qué es cada cosa, pero sí es importante que lo configuren siempre de esta manera. ¿Estamos? Bueno, una vez que esté configurado, con el teclado apretamos la tecla Control y mientras la mantenemos apretada, apretamos F10. ¿Sí? Nos va a preguntar esto, le ponemos acá esta opción y nos va a salir esta ventanita. ¿Qué es lo que hice con Control F10? Cuando apreté esa combinación de teclas, yo lo que hago es compilar el archivo. ¿Qué es compilar? Es transformar este lenguaje a un lenguaje máquina. ¿Estamos? Bueno, aprieto Control F10 y acá en Output me sale todo un mensaje, o varios mensajes mejor dicho, que me van a dar novedades o errores en mi compilación. Fíjense que primero, como primera observación, al final dice build failed. Build es compilar en inglés o construir, ¿sí? Es la palabra que vamos a usar para compilar. Quiere decir que falló la compilación. ¿Estamos? Cuando la compilación falla es porque hay algún error en mi código o algún error de configuración. De todas formas, en esta ventanita, en algún lugar a mí me va a decir cuál es el error. ¿Estamos? Entonces, vamos leyendo, fíjense que acá hay un mensaje, acá hay una advertencia y acá hay un error. ¿Sí? Yo le doy doble clic al error, ¿sí? Y me va a tirar cuál es la línea donde está el error. ¿Estamos? Yo presto atención, fíjense que acá escribí movelf y movelf no existe. ¿Está bien? Acá yo me confundí y en realidad tendría que haber escrito movelw. ¿Estamos? Compilo de nuevo, control F10 y fíjense que ahora no hay mensajes de error y dice compilación exitosa. ¿Estamos? Siempre hay que prestar atención a los errores. Si por ejemplo, a ver, vamos a generar un error. En vez de status, escribo statu. ¿Sí? Vamos a compilar. Me dice compilación fallida y la línea de error, le doy doble clic. Acá. Se me va acá. ¿Y qué me dice el error? También hay que leer el error. Dice símbolo no definido previamente statu. Es decir, que el compilador no entiende que es statu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es status, sino que es status. Con ese. Lo mismo les puede pasar si acá, en vez de RP0, escriben RPO. Tengan cuidado con esto, porque suele suceder. Compilo. Error. ¿Qué dice el error? Dice símbolo no definido previamente RPO. ¿Sí? Está bien, porque en realidad es RP0. Bueno, y así ustedes siempre tienen que leer los errores, tratar de corregir hasta que diga compilación exitosa. Bueno, una vez que tenemos este mensaje de compilación exitosa, la tarea en nuestro programa MPLAB terminó. Ya tenemos el archivo compilado. Vamos a ver, quiero que vean ustedes dónde yo tengo la carpeta del proyecto. Fíjense toda la cantidad de archivos que me generó el MPLAB. ¿Estamos? Todo se llama un proyecto 1. Por eso es importantísimo que creen una sola carpeta para cada uno de nuestros proyectos. ¿Está bien? Una vez que tenemos esto compilado, nos vamos a Proteus y tenemos que hacer nuestro circuito eléctrico para poder compilarlo. Vamos a crear un circuito eléctrico. Vamos a buscar los componentes que necesito. Necesito un PIC 16F84A.
Voy a necesitar un cristal, ¿sí? Se escribe cristal con Y. Voy a necesitar capacitores de 22 picofaradios. 22 picofaradios. No, vamos a buscar. Recuerden que cuando ustedes buscan el componente, ¿sí? Seleccionan capacitor y acá pueden filtrar por tipo de capacitor, ¿sí? Los capacitores que usamos nosotros son discos cerámicos, ¿sí? Acá filtro por disco cerámico y acá puedo seleccionar. Puedo seleccionar acá el valor que yo necesito, que es 22 picofaradios. Si no, puedo seleccionar cualquiera y después le cambio el valor en el circuito eléctrico, ¿sí? Voy a necesitar resistencias. Acá, por ejemplo, escribo resist, filtro, resistor, filtro por el tipo de resistencia. Nosotros usamos normalmente esta, ¿sí? 0,6 watt. Y acá lo mismo, puedo seleccionar el valor que yo necesito o puedo seleccionar cualquiera y después le cambio el valor. Yo voy a necesitar una resistencia de 10K, selecciono esta, y además una de 330, que la tengo por acá. Voy a necesitar un LED. Acá voy a usar un LED de la librería activa, ¿sí? Que es un LED que en la simulación se va a prender. Y voy a necesitar también un pulsador para simular el pulsador. Bien, creo que no me olvidé nada. Bueno, entonces empezamos. Acá tenemos el PIC. Vamos a empezar con el cristal. El cristal, recuerden que es el dispositivo encargado de darle de alguna forma la velocidad al microcontrolador, ¿sí? El cristal tiene que ir conectados en estas dos patas, que es OSC1 y OSC2, de oscillator en inglés, de esta forma. Una pata acá, otra pata acá. El cristal no tiene polaridad, ¿sí? Así que puede ir de cualquier forma. Y a su vez cada una de las patas del cristal tienen que ir con un capacitor de 22 picofaradios a masa. Bien, ahí termina nuestra parte del cristal. Este pin MSLR, que quiere decir Master Clear, es un pin que me sirve para, si quieren, reiniciar el microcontrolador. Para que no se reinicie, digamos, para que funcione normalmente el microcontrolador, acá tengo que tener un 1, es decir, 5 volts. Entonces este pin lo voy a poner siempre a VCC, que sería el simbolito power que tienen acá. Entonces, esto lo mando a VCC. Bien. Y en el ejemplo, ahora sí lo que me falta es conectar los dispositivos que yo voy a utilizar. En el ejemplo que yo les planteé, tenemos un LED en RB5. El LED lo ponemos con una resistencia de 330. LED puede ser de cualquier color. Un LED activo en alto, es decir, que se prende con un 1. Y teníamos en RB7 un pulsador. Pulsador también activo en alto, es decir, que cuando lo aprieto manda un 1 a mi entrada. Mientras no se aprieta, manda un 0. Vamos a poner donde corresponda, acá un power, masa acá, otra masa acá. Entonces dijimos, nuestro LED, como se prende con un 1, el cátodo del LED tiene que ir a masa, ¿sí? Y el ánodo del LED tiene que ir a mi entrada. Y el pulsador, ustedes piensen esto, como cuando yo lo aprieto, quiero mandar un 1, ustedes tienen que pensar, ¿qué pasa con el pulsador cuando no se aprieta? ¿Qué tiene que haber en mi entrada? Un 0. Entonces, yo lo que hago es, le pongo una resistencia a esta pata que vaya a masa. De forma que, cuando el pulsador no se apriete, esta resistencia va a estar a 0 volts, esta entrada va a estar a 0 volts a través de mi resistencia. Ahora, cuando apriete el pulsador, fíjense, cuando ustedes apretan el pulsador, esto se puentea, digamos,
y voy a tener mi pata, mi entrada directamente a 5 volts. ¿Estamos? Bueno, entonces tengo todo configurado. Me faltaría acá, para aclarar, el valor del cristal es de 4 MHz. Y ahora le tengo que decir al Proteus, si yo así como está lo armo y le doy play al Proteus, ¿sí?, me va a largar un error, obviamente, que dice que no se especificó ningún programa. Es decir, el Proteus no tiene ningún archivo fuente para correr un programa, por eso me tira un error. Tengo que decirle dónde está ese archivo. Bueno, le hago clic derecho, editar propiedades. Acá a su vez, donde dice Processor Clock Frequency, le vuelvo a poner, ya claro que son 4 MHz, y en Program File hago clic en el icono de la carpetita y tengo que ir a la carpeta donde yo generé el proyecto con el MPLAB. ¿Sí? Yo la guardé en mis documentos, proyecto 1, y acá ya predefinidamente los dos archivos que me deja abrir son los archivos compilados, ¿sí? Son archivos en lenguaje máquina. Podemos elegir cualquiera de los dos, ¿sí? Uno tiene extensión COF, otro tiene extensión EX. Hay una diferencia entre uno y otro que vamos a ver más adelante, pero para empezar, si quieren vamos a elegir el EX. Debería ser lo mismo con los dos. Cargo, le doy OK. Ahora sí estoy en condiciones de ejecutar mi programa, ¿sí? El programa que yo les había propuesto, lo primero que hacía era prendía el LED y cuando se apretaba el pulsador se apagaba. Vamos a ver si funciona. Vamos de nuevo. Inicia, LED se prende, aprieto el pulsador, LED se apaga y ahí termina el ejercicio. Termina la simulación. Yo aprieto el pulsador, no pasa nada porque estoy en el fin go to fin. ¿Se acuerdan que era un bucle infinito? Bueno, acá termina nuestra verificación, ¿sí? Una vez que verificamos en la simulación que sucede lo que decía la consigna, podemos concluir entonces que tanto el código como el circuito eléctrico están funcionando perfectamente. ¿Está bien? La actividad que yo les dejo es que los ejercicios anteriores que hicimos, anímense, ¿sí?, anímense a abrirse, a crear sus proyectos en el MPLAB, pegar el programa, compilarlos, armar el circuito eléctrico y verificar que todo funcione. Además de subir el video, también vamos a subir a la carpeta de Google Drive de la clase los archivos para que puedan instalar Proteus y el MPLAB cada uno de ustedes. ¿Estamos? Así que, bueno, chicos, como siempre, espero que hayan entendido y cualquier consulta, no duden en escribirnos a Juan o a mí, que no tenemos ningún problema. Hasta luego.